La predicación de hoy se llama Peor que Adán. Y vamos a leer Oseas capítulo 6, versículos 7 al 11. Yo le pido a usted el favor que lo lea en voz de tal manera que usted mismo se escuche. Vamos a leer en la versión Reina Valera 1960 y dice así: Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser una iglesia, una congregación que es fiel al pacto que Él nos ha dado. Y que nosotros nunca olvidemos que nuestro Señor Jesucristo es el único y es nuestro refugio. Es el único y es nuestro ¿qué? Refugio. Así que oremos. Padre, te damos gracias porque hoy tú nos has permitido estar en este lugar para poder, Señor, aprender acerca de ti. Hoy te pido, Señor, que todos los que estamos acá te podamos ver, para que así podamos optar por creer en ti y de esa manera podamos acceder al conocimiento que tú nos has dado. Es decir, Señor, esa vivencia profunda de la palabra, y que en esa vivencia nosotros comprendamos que tú eres el único y nuestro refugio, papá. Ayúdanos a refugiarnos en ti, a vivir en ti, a caminar en ti. Gracias te damos por ello, Señor. Habla hoy, Señor, y que callen los hombres. Habla hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba un hombre que era aventurero, y me refiero a aventurero en el sentido de que le gustaba ir a los desiertos, a los lugares inhóspitos, y le gustaba andar por las selvas, profundizarse en las lagunas y en el mar, porque le gustaba conocer los lugares que nadie más conocía. Y en el oriente hay un lugar que en este momento no recuerdo el nombre, era bien conocido porque en ese lugar habían muchas serpientes, y las serpientes todas eran venenosas. Todas las serpientes eran venenosas. Pues este hombre, cuando se enteró de aquel lugar, pues él se propuso en su pensamiento ir a ese lugar. Dijo: yo voy a ir allí. Sin embargo, un buen amigo le advirtió que allí habían unas serpientes que eran muy astutas. No le dijo que eran ni violentas ni feroces, sino que eran muy astutas y que mordían. Y que estas serpientes, al morder, pues mataban porque tenían veneno. Así que este hombre se empecinó en su búsqueda y se fue a este lugar. Era un lugar que quedaba en medio de dos filas de montañas, pero estas montañas no tenían mucha vegetación, y en donde las tenían cubrían desfiladeros, es decir, despeñaderos, un lugar donde usted no tiene donde asentar los pies. Sin embargo, él se fue para allá, y la gracia era llegar a un lugar donde le llamaban el templo de la serpiente. Este hombre se fue hacia allá y le habían advertido que las serpientes eran muy venenosas. Sin embargo, en el camino, ya casi llegando, vio que estaba el templo, y en todo el camino no había visto ni una serpiente. Y las pocas que logró divisar se veían desde lejos, y a lo sumo les veía la cola cuando se iban. De tal manera que él dijo: estas serpientes no hacen nada. Y él siguió avanzando. Justo antes de llegar al templo de la serpiente, él esperaba algún guardián, pero no había ningún guardián. Había una cantidad de serpientes allí, enredadas unas con otras. No sé si usted alguna vez ha visto allí cómo se enredan entre ellas mismas, ¿no? Y estaban allí esas serpientes, y él veía cómo se movían y se abrazaban entre ellas, ¿no? Y hacían su sonido viperino. Pero muchos, ¿no? Ayúdeme para que escuchen muchos. Eso así. Bueno, no así, no, como una serpiente. Y entonces él miró y dijo: ¿qué más da? Las asusto y se van.
Sin embargo, apenas fue a dar el siguiente paso, una serpiente se le atravesó y entonces él brincó hacia atrás. Pero la serpiente se levantó y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él se impactó. Y él dio otro paso hacia atrás y la serpiente, no temas. Y él está hablando. Y dijo, sí, yo hablo. Así hacemos todas las serpientes de acá. Sin embargo, él miró y seguían allá las serpientes retorciéndose entre ellas. Y él sintió en su corazón temor. Sin embargo, la serpiente le dijo, no temas. Quiero que me ayudes. Y le vio el rostro a la serpiente y vio que la serpiente estaba triste. Le dijo, quiero que me ayudes, porque todas ellas son malas, venenosas, pero ellas me han desechado a mí y yo vivo sola. A mí me da, sufro por el clima, pero ellas como están juntas no sufren por ello. Así que cuídame. Y le puso cara de ponqué. No sé cómo pondrá una serpiente cara de ponqué, pero le puso cara de ponqué. Allí dice que para este hombre fue agradable el rostro que le puso la serpiente. Y entonces el hombre dio un paso hacia el frente, estiró el brazo y apenas la serpiente hizo su movimiento viperino, él volvió a recoger el brazo y ella le sonrió y suavemente se le enredó en la mano y se le enredó en el brazo. Y estando ya en el brazo y en la mano, él sintió que lo apretaba, pero sin hacerle daño. Era como un abrazo de papá, de mamá. Y la serpiente se puso en pie y le dijo, gracias. Y se le recostó en el hombro. Entonces, él confiado cruzó. Y le dijo, pero tú me dijiste que ellas eran malas, ¿cómo cruzamos? Dijo, yo conozco el camino. Y lo comenzó a guiar. Y se lo llevó allá entre los matorrales y llegó en la parte trasera del templo. Cuando llegó a la parte trasera del templo dijo, ahí está la puerta. Dijo, no, pero yo quiero entrar por la puerta principal. No, ahí está la puerta. Justo cuando fue a entrar dijo, no, hay que esperar a que aclare, porque ya era de noche. Hay que esperar a que aclare. Y él dijo, bueno, entonces vamos a prender fuego. Y dijo, no, no hay que prender fuego. Tenemos que quedarnos así. Y la serpiente dijo, ¿te sientes mal? Dijo, sí, me siento un poco con frío. Y la serpiente dijo, ahora es mi momento. Y la serpiente se le enredó en el cuello. Y una vez enredado en el cuello, se le paró así de frente y le dijo, descansemos. Y volvió y se le recostó en el hombro. El hombre, tranquilo, llevaba esa dona que usted compra allá en, ¿cierto? Para el avión, para la flota, se la puso, y quedó ahí. De repente pasó el tiempo y él comenzó a abrir los ojos y lo primero que vio fue el rayo del sol pegando en el templo por la parte de atrás. Y el cuello estaba libre porque la serpiente no estaba en el cuello. Pero de un momento a otro hizo ¡ah! ¡ah! Y cuando miró su talón, la serpiente lo estaba soltando de morderlo. Y le dijo el hombre a la serpiente, asombrado por lo que sentía y asombrado por lo que estaba viendo. Le dijo, me has muerto, voy a morir. La serpiente se levantó delicadamente y dijo, sí, vas a morir. ¿Pero por qué hiciste eso? Yo te salvé. Le dijo, eso parece. Tú te hiciste mi amiga. Dijo, no, tú creíste que yo era tu amiga. Tú sabías que era una serpiente y sin embargo me creíste. Y se fue y entró al templo. Mientras tanto él moría viendo los esqueletos de otros hombres a sus lados. ¿Qué opina de ese hombre? ¿Siguió el consejo o no siguió el consejo? No siguió el consejo para nada. Fue desobediente hasta la muerte, el consejo de un buen amigo. Un hombre aventurero, fuerte, seguro de sí mismo. Dice la escritura en Oseas capítulo 6 versículo 7, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ahora, cuando hablan de traspasar, pues traspasar es una palabra que usted y yo casi no utilizamos, ¿no? Usted no dice,
por favor corte la carne y con cuidado se traspasa el dedo. No, usted no dice eso. Usted dice, cuando esté cortando la cebolla, cuidado se corta. Ya, es todo lo que usted dice. Usted no dice traspasar, pero esta palabra traspasar significa pisar o pasar por encima de. Pero ese pasar por encima de es un pasar con violencia. Es como cuando alguien dice, y él vino y pasó por encima del otro. O sea, pasó violentamente, sin importarle tener cuidado de. Así que acá Dios está diciendo a través del profeta que Adán pasó por encima o quebró el pacto, es decir, lo atravesó. Como cuando usted cogiera un cheque y dice, a mí no me importa su cheque, y lo rompe, lo traspasa. Sin embargo, acá hay una discusión entre la traducción de la Biblia. Usted puede buscar allá, no lo vaya a buscar ahorita, hay algunas traducciones que no hablan de cuál Adán, sino como en Adán. Porque Adán también es un nombre que se encuentra en el Antiguo Testamento en Josué, que ya vamos a ir para allá. Abra su Biblia, por favor, en Josué, capítulo 3, versículo 16. Josué capítulo 3, versículo 16. Y aquí vamos a entender solamente una referencia. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad ¿de qué? De la ciudad de Adán. Y dice que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Quiere decir que si no fuese Adán, el de Adán que Dios puso en el huerto, podría ser este Adán, que ya no sería una persona, sino un lugar. Ahora bien, para poder extraer la enseñanza, vamos a tener en cuenta qué cosas tienen en común. Y es que ambos marcan un inicio. Adán, el que Dios puso en el huerto, Dios lo puso en el huerto e hizo un pacto con Adán. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Adán? Si podemos llamarle pacto. ¿Cuál fue el pacto que le hizo? ¿Dios le prometió algo a Adán en el huerto? ¿Qué piensa usted? ¿Sí le prometió algo? ¿Nada? No le prometió nada en el huerto. Vamos a leer Génesis capítulo número 2, versículo 15 al 16. Génesis capítulo número 2, versículo 15. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿El hombre llegó solo al huerto del Edén? No, ¿verdad? Dios lo puso allí y le dio una labor. Tenga usted claro siempre en su corazón que cuando Dios le asigna una labor, eso es un privilegio. Es algo que Él está diciendo, yo quiero que usted haga esto. Usted nunca por sus fuerzas podría haber llegado a ese lugar. Así que hay que honrar esa labor. Y Dios puso allí a Adán en ese lugar. Era el principio en el huerto del Edén. Era el inicio de un sueño de Dios. Era el inicio del plan de Dios. Allí, el hecho de que Dios colocara al hombre en el huerto es porque Dios tiene un plan de Él, le pertenece, es el plan de Dios en donde Él vinculó al hombre. Así que cuando Dios lo ha puesto a usted en algo por primera vez, Dios lo está vinculando a usted a su plan. Dios lo ha traído a usted a esta congregación para vincularlo a su plan. Dios, cuando llegó con la palabra a su vida, le estaba diciendo, hey, yo lo redimo, hey, yo lo limpio, hey, yo lo salvo, porque tengo un plan y quiero que usted sea parte de este plan. Dios puso a Adán allí, dice el versículo 16, y mandó. ¿Qué hizo? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es su jefe?
Dios es nuestro jefe. Así que Él es el que nos dice qué es lo que quiere. Y nosotros hemos sido creados con la capacidad de hacer lo que Él quiere que hagamos. Él no es un Dios injusto. Por eso dice la Escritura que no hay ninguna tentación que nos pueda vencer. Si a nosotros nos vence una tentación, es porque no hemos sido fuertes en Cristo Jesús. Porque dice la Escritura que Dios no permite que venga a nosotros una tentación que no podamos vencer. Así que toda tentación que tengamos en nuestra vida, si caemos, es porque nos dejamos vencer aún teniendo la fuerza. ¿Está comprendiendo ello? Dios no va a permitir que a usted llegue una... O sea, sería el Dios más cruel que existe. Y cuando Dios le dijo, yo estoy contigo para salvarte, lo dijo en serio, Él no está molestando. Así que cuando venga la tentación a su vida, usted enfréntese a la tentación. Acuda a Cristo, Señor, dame la fuerza. ¿Jesús fue tentado? Claro que sí. Jesús fue tentado. No cayó en la tentación, que es diferente. Pero Él fue tentado. Así que cuando venga la tentación, ¿qué tiene que usted hacer? Imite a nuestro Maestro. Acérquese al Padre, Señor, ayúdame. Esas palabras que tú me has dado, que me den fuerza. ¿Cómo las palabras de Dios nos pueden dar fuerza? Porque las palabras de Dios no son como las palabras de los hombres. Son palabras que son espíritu y son vida. Y esas palabras, al que las recibe, pueden hacer que todo su interior sea estremecido al punto que pueda vencer a Satanás. Por eso en Romanos dice que ya nosotros tenemos la fuerza de Cristo y Dios ha puesto a Satanás bajo nuestros pies. Dicho esto, entonces Él fue puesto en el huerto. Y mire lo que Dios le mandó, versículo 16, ¿qué dice? Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le está prometiendo Dios a Adán? Que mientras él no coma de ese árbol, ¿qué tendrá? Vida. Es decir, que el deseo de Dios, ¿cuál es? Que Adán, ¿qué tenga? Vida. Ahora, nosotros leímos en Josué que había un lugar que se llamaba Adán. Y en ese lugar donde paró Josué con todo el pueblo antes de cruzar el Jordán, una vez que entraran a Jericó, iba a comenzar la posesión de la tierra prometida. Y esa tierra prometida no es el plan de Israel. Esa tierra prometida es el plan de Dios. Y al igual que como Dios puso a Adán en el huerto, así Dios puso a Israel en la tierra prometida. Israel nunca habría podido llegar a esa tierra prometida solo. ¿Por qué? Porque antes estaba esclavo de Egipto y hacía los deseos de Egipto, hacía los deseos de Faraón. Entonces Dios puso a Israel allí en la tierra prometida. Y estando en la tierra prometida, ellos tienen ahora que ejercer ¿cuál? ¿Su plan o el plan de Dios? ¿El plan de quién? O sea que ellos están a su servicio, pero todo lo que Dios ha preparado es algo que da vida y que da gozo. Mire, tenga por cierto que todo lo que Dios le ha preparado a usted es vida y gozo. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes, mis queridas mujeres, ustedes tienen un plan hermoso que salió del corazón de Dios. ¿Cuál? Ser mujer. Ser mujer. Y ser mujer es algo glorioso. De tal manera que si ser mujer trae carga, desdicha, tristeza, es porque esa forma de ser mujer no está acorde a la voluntad de Dios. Ahora bien, busque en Cristo Jesús la libertad que Él le ha prometido a usted como mujer. Sea la mujer de Dios, sea una mujer llena de Cristo. Hable como una mujer en la cual habita Cristo, porque a eso la llamó Dios, a ser una mujer libre, alegre, fuerte, valiente, admirada por sus hijos, tierra deseable, porque Cristo está en usted. Para eso la llamó. Y a ustedes también, hombres. Dios los llamó a ser unos hombres que muestran quién es Jesús,
a ser unos hombres que reflejan la vida que tienen en el Espíritu, unos hombres que reflejan la autoridad que Cristo nos ha dado por su salvación. A eso nos llamó Él. No podemos decir que somos la iglesia la cual habita en Cristo si vivimos en la tierra prometida como si estuviéramos en Egipto. No puede ser. Estamos en Cristo Jesús. Así que Dios nos pone en su lugar, el lugar que Él ha preparado. Y ese lugar que Dios le ha dado a usted, ese lugar tiene un nombre: Hijo de Dios, hija de Dios, iglesia, mi amada. Y entonces Dios pone aquí a Adán. ¿Qué le promete a Adán? Ustedes tendrán vida. ¿Qué le promete al pueblo de Israel entrando en la tierra prometida? Mire lo que nos recuerda Deuteronomio capítulo 28, por favor. Versículo número 1 y 2. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Qué le parece esa palabra? ¿No? ¿No, mala? Mire lo que dice. Mire, voy a volver a leer la segunda parte del primero. Yo te prescribo hoy también. También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué opina de eso? ¿Bueno o malo? Entienda que Dios no está hablando de una exaltación como la que hablan los ricos, ¿no? Él no nos va a exaltar para que usted ande como pavo ahí, ¿no? No, Él no lo va a exaltar para eso. Sino que cuando Él dice que lo va a exaltar es que lo va a poner en un lugar de honra. ¿Estamos bien hasta ahí? Y el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. El versículo número 1 comienza: acontecerá que si oyeres atentamente, y el versículo 2 termina diciendo: si oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta palabra en hebreo se dice Shema. ¿Usted ha escuchado por allá Shema Israel? Es una oración. ¿Cuál es esa oración? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Uno es. Pero ese escuchar, escucha Israel, no significa ya lo escuché. No. Esa palabra escuchar en hebreo significa que lo que usted escucha lo pone por obra. Es decir, que usted no puede decir que ha escuchado a Dios si no pone por obra. ¿Es claro? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice: el que me busca me halla. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Y él qué hace? Se deja hallar. Así que si usted escucha a Dios, ¿qué hará? Lo busca, ¿cierto? Usted no dice, ya escuché que tengo que buscarte. Pues no, eso va a parecer como a las escondidas cuando decía 10 y se quedaba quieto ahí. ¿Qué hacían todos? Salían y, no, pero búsquenos porque hay quieto. Lo mismo nos pasa a veces. Escuchamos, o sea, sabemos cuál es el mandato, pero no lo hemos escuchado, porque ¿escuchar qué es? Que yo ya lo conozco y lo pongo por obra. No se puede, el escuchar para Dios no se puede separar de conocer el mandato y de hacer el mandato. Es una sola cara. Es una sola cara. Así que Dios, ¿qué está demandando en nuestro corazón? Que haya el deseo de hacer su voluntad. Cuando usted viene a rendir el culto, usted cruza esa puerta, debería ser porque dice: yo vengo a honrar al Señor, porque su palabra dice muchas cosas, entre esas que agradable es para el Señor que estemos juntos, que el hecho de que estemos juntos nos exhortaremos unos a otros. Así que yo quiero orar, yo vengo dispuesto para Él. Y cuando digo que vengo dispuesto, es que la palabra que escucho la voy a poner por obra. Así que cuando Dios lo ha llamado a usted a su presencia es porque Él tiene cosas buenas para usted.
No obstante, si usted no escucha, mire la advertencia que le hace Israel, versículo número 15. Perdón, ¿a qué versículo llegamos? Al 12. Ahora saltamos ¿a cuál? Del versículo 3 al versículo 14 son bendiciones. Del versículo 17 en adelante hasta el 68 son maldiciones. Y dice así el versículo 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, que si no ponemos por obra la palabra de Dios, ¿qué ocurre para Israel? ¿Cómo estará Israel? Maldito. ¿Por qué? ¿Por no saber los mandamientos? O sea, ¿por no qué? Obedecerlos. Pero Dios le dijo a Adán: puedes comer de todo menos de este árbol. El día que comas de ese árbol, morirás. Y Adán comió de ese árbol y murió. Israel olvidó los mandatos de Dios y fueron malditos. Entonces, volviendo a Oseas, ¿qué está diciendo el Señor? Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, quebraron el pacto que Dios había hecho. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Lo único que les demando es que guarden mis palabras. Fue lo único que les pidió. Ahora dice: allí prevaricaron contra mí. ¿Qué significa prevaricar? Prevaricar significa ser infiel. Pero esta infidelidad tiene algo de connotación, y es lo siguiente: ¿alguno de ustedes alguna vez se ha puesto alguna prenda de vestir para ocultar algo? ¿Sí? Voy a lanzar una. Ojalá ninguno le haya. ¿Sí puedo lanzar una? Por ejemplo, usted se viste de negro para que no lo vean tan gordito, ¿cierto? Y entonces, el día que usted se viste de negro, justo ese día le dicen: oiga, ¿cómo se ve el gaito hoy? ¿Qué ha hecho? Usted está siendo infiel a lo que es, porque usted se está avergonzando de lo que es un poquito. Usted no quiere que lo pesquen, ¿no? Y entonces usted sigue incluso el juego. Ay, no, pues nada. Usted está siendo peor de infiel. No sé qué será. ¿Será el ejercicio que ahora hago y por dentro, y cuándo comenzaré? Porque el 1 de enero no comencé y el 1 de febrero tampoco. ¿Ah? Y usted está siendo infiel a usted mismo. Ese prevaricar significa que se cubrieron, ojo, se cubrieron como que agradan a Dios, pero por dentro no están agradando a Dios. De tal manera que en ellos se hace patente la palabra: de labios para afuera me dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. En el libro de Ezequiel dice que de Jeremías dice que él estaba orando y Dios lo llevó a ver el templo, y lo primero en visión, y lo primero que vio Jeremías del templo fue a los sacerdotes quemando incienso. Y Jeremías, pues, ¿qué podía pensar? Todo está bien. Pero luego el Señor le mostró lo que habían detrás de las paredes, en los cuartos de los sacerdotes, y le mostró que allí estaban adorando a otros dioses. Es decir, que ellos se vestían como ovejas, pero eran lobos. Aparentaban ser seguidores de Dios, que escuchaban su voz, porque la oveja es la que escucha la voz de Dios. El lobo es el que desafía al pastor. La oveja es la que escucha al pastor. El lobo es el que desafía al pastor. Yo sé más que usted, yo hago mejor que usted. ¿El lobo también escucha la voz del pastor? ¿Sí o no? Claro que sí. El lobo también escucha la voz del pastor. Solo que ¿qué no hace? ¿Qué es la diferencia? Lo que hace. Dicho esto, dice Oseas: y fueron infieles contra mí. ¿Cómo usted está viendo a Israel? Está mal, ¿verdad? Está mal. Entonces sucede que
Dice acá, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Es decir, se olvidaron de que Dios quería la vida para ellos. Se olvidaron de que Dios quiere fidelidad, lealtad. Pero ahora dice Galaad, ciudad de malhechores, de iniquidad, manchada de sangre. Y Galaad es una región allí de Israel, la cual nos muestra cuál era el sentido de esta región en el versículo número 9. Lea conmigo, por favor. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. ¿Qué está diciendo el versículo 8 y 9? Que hay una región que es Galaad y allí hay un lugar que se llama Siquén, es una ciudad. ¿Sabe qué era Siquén, esa ciudad? Pero antes de que veamos qué es, le voy a contar qué era lo que estaban haciendo los sacerdotes. Se paraban así como esos piscos que usted a veces ve en una esquina, ¿no? Que se están ahí, pero están esperando a ver qué corderito pasa, para que apenas pase, atraparlo y matarlo. Y dice que los sacerdotes estaban así, en Siquén, ya ahorita va a entender, en Siquén, estaban así, estaban prestos para matar los sacerdotes de Dios. ¿Y sabe? Hace un momento estábamos hablando con los maestros de la iglesia infantil y con los maestros de Más Joven y Más Vivo. Y estábamos diciendo que ustedes están depositando la confianza en nosotros al permitir que sus hijos entren a la iglesia infantil y al permitir que sus hijos vengan a la reunión de jóvenes. Porque ustedes están confiando en que aquí se les va a enseñar la palabra. Ustedes están confiando en que nosotros les vamos a enseñar quién es Jesús. De tal manera, amados padres, que yo les pido el favor que si ustedes se dan cuenta que alguno de nosotros no estamos haciendo bien la tarea, se acerquen a nosotros y nos exhorten. Sí, con respeto y con amor y todo ello, por supuesto que sí, pero nos exhorten de manera clara, no den a entender, no, pues yo le di a entender, no, sea claro. Porque ustedes están viniendo con una confianza de que sus hijos van a ser instruidos en el camino del Señor, que ellos entrarán a la tierra prometida por las enseñanzas que se les dan aquí, que no deberán venir del corazón de nosotros, sino que deberán venir del corazón de Dios. Para eso está este lugar. Ha de ser un lugar de refugio, un lugar de vida, un lugar de reposo, de descanso. Es nuestra responsabilidad como pastores enseñar la palabra. Cuando digo enseñar, no es como doctos, sino mostrar, es decir, sacarla de donde está oculta para que todos la puedan ver y al comerla reciban vida. Pero hoy en día la iglesia, y hablo de la iglesia en general, tiene los pastores que quieren tener, pastores que los engañan, pastores que los maltratan, pastores que predican mala palabra, porque eso es lo que están soportando y es lo que están permitiendo. Por eso Dios envía profetas, para que exhorte al pueblo y exhorte a los pastores, para que nos volvamos a la palabra. Si usted no recibe la palabra del Señor, salido de acá, usted va a morir. Si nosotros no damos la palabra del Señor, seremos como estos sacerdotes que estamos en el camino mirando a quién devorar, porque si no predicamos la palabra del Señor, ¿qué estamos buscando? Nuestra propia satisfacción. Y a este lugar no nació con ese empeño. Este lugar nació, esta iniciativa no fue ni siquiera de un hombre, esta iniciativa es de Dios. Dios quiere un lugar donde se predique su nombre. Dios quiere un lugar donde las almas cansadas encuentren refugio y descanso. Dios también quiere que las almas de los niños y de los jóvenes descansen. Ellos también se cansan. Ellos se sienten abrumados por la sociedad de hoy en día, de la competencia que hay, de que quieran ser como los demás, de querer ser aceptados, y tienen que luchar con eso. No son sus luchas. Pero Dios también le quiere dar descanso a usted. Y ninguno de esos descansos llegará a menos que reciban la palabra que les dé la vida en su interior. Que ellos puedan tener esa relación estrecha con el Padre. De lo contrario, el mundo los devorará. Y el mundo será como una serpiente que se les enrolla en los brazos y en los cuellos. Y cuando menos piensen, los morderá y los matará. Habiendo Dios dado la palabra para advertir. ¿Quiere saber qué era Siquén?
¿Y cuán malvado es lo que estaban haciendo los sacerdotes? Leamos, por favor. Josué capítulo 20, versículo 1 y 2. Josué capítulo 20, versículo 1 y 2 dice: habló el Señor a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. ¿Para qué eran estas tierras? ¿Para qué eran esas tierras? Para refugiarse. ¿Quién se podía refugiar allá? El que había matado a otro sin querer, o sea, sin haberse vicia. ¿Qué tenía que hacer? Salir a correr hacia esa ciudad, porque la palabra demandaba al otro que el que mata a un hombre tiene que pagar ¿con qué? Con su vida. Así que él tenía que salir a correr a esa ciudad para no perder la vida. Y en esas ciudades de refugio estaban los sacerdotes. Ahí era donde vivían los levitas. Y ellos tenían la tarea de recoger al refugiado y servirle también al otro, porque el otro había recibido una agresión, habían matado a uno cercano. Y tenía que ayudarle a que siguiera adelante con la palabra, con el mandato de Dios. Pero el sacerdote también tenía que acoger al que venía buscando ¿qué? Refugio, reposo. Mientras tanto, en Oseas, ¿qué nos está diciendo? Que en vez de acoger la gente, ¿qué estaban haciendo? Matándola. La iglesia, la congregación, ha sido un lugar que se ha edificado por Cristo para que sea un lugar de refugio. Y así como le pedí a usted que nos exigiera a nosotros, jóvenes, exíjanle también a sus padres que hagan de su casa un lugar de refugio, un lugar donde se predique la palabra, porque ustedes jóvenes tienen derecho a llegar a su casa y sentirse protegidos en su casa y no estar buscando otros lugares que les ofrezcan más reposo. Su casa. Padres, la casa de sus hijos, su casa, la casa que ustedes alquilan o la que han comprado, esa casa debe ser para sus hijos la casa de refugio, la casa donde encuentran el pacto del Señor, la casa donde los padres les hablan quién es Cristo, para que sus hijos crezcan sanos y fuertes, además de físicamente, espiritualmente, que allá en la casa puedan abrir el corazón a sus padres, no a sus amigos con cara de padres, no, a sus padres, para que puedan aprender a asumir lo que el mundo quiere, porque afuera el mundo está lleno de serpientes que se les enredarán suavemente y les harán cara de ponqué y les dirán que no van a morir. Les prometerán llegar a la puerta que desean, pero no llegarán. En cambio, Cristo no nos promete llegar. Cristo nos promete que si creemos en Él, Él está en nosotros y nosotros en Él. Hemos llegado y tenemos la vida eterna. Así que Israel, habiéndose olvidado cuál era su lugar, cuál era su tarea, no era sino una nación de muerte. Su casa será casa de muerte si usted se olvida del pacto de Dios, pero será casa de vida si guarda las palabras del Señor. Sus hijos serán personas que encontrarán refugio allá en su casa si usted hace de su casa casa de oración. Si Jesús bajara hoy a su casa, ¿encontraría una casa de oración o encontraría una cueva de ladrones? ¿Qué encontraría? Y no porque usted sea ladrón, sino porque tal vez usted, al silenciar la palabra del Señor, le ha robado la gloria a Jesús. Y eso también es ser ladrón, robarle lugar a Jesús. Así como Dios me llamó a mí para ser pastor, y es un privilegio que Él me haya llamado a eso y debo honrarlo desarrollándolo, Dios también lo llamó a usted a ser padre y madre. Honre esa labor, honrando a Dios y honrando a sus hijos. Enséñeles el camino que les tiene que enseñar. Dios lo primero que le demandará a usted cuando se presente delante de Él es presentarles la palabra de Jesús, no los cartones de profesionales. Eso es la añadidura. Necesitamos volver a recobrar la fuerza como iglesia
Pero eso no se recobra siendo bonitos y gorditos, vestidos de negro, no. Eso se recobra arrodillando el corazón y volviendo a Cristo. ¿Y Él qué hará? Nos abrazará, mis amados. Fíjese que este texto podría haber sido un texto desastroso, de queja, de quebranto, de denuncia, aunque hemos denunciado. Pero por el contrario, la palabra de Dios dice que esto fue escrito para advertirnos a nosotros, oh sacerdotes. Toda la iglesia somos sacerdotes, pueblo adquirido por Dios. Y nuestra labor es predicar el nombre de Jesús, pero predicarlo de labios y de obra. Porque Jesucristo dijo, si no me quieren creer por mis palabras, examinen mis obras. Y a otros les dijo, si no me quieren creer por lo que he hecho, examinen lo que he hablado. Es nuestra responsabilidad como iglesia brillar en medio de las tinieblas. Somos un pueblo de sacerdotes. Y aquí todos estamos involucrados en esta labor. Y debemos buscar al Señor, santificarnos, guardarnos en Él. A la final, ellos llegaron al colmo. Llegaron a ser peores que Adán. Porque Adán fue creado siendo bueno. Y se le advirtió. Y cuando él murió, puso su propio pellejo. Igual que usted y que yo, porque nosotros todos perdimos la vida por causa del pecado. Pero la diferencia es que Adán todavía no había visto al Cristo. Usted y yo hemos visto al Cristo. Hemos conocido a Jesús. Los que vienen por primera vez, ustedes tienen hoy el privilegio de escuchar una palabra que les invita a tener vida. Crean en Jesús y vivirán. Crean en Jesús y Él estará con ustedes. Dice Deuteronomio que si oyeres estas palabras, ¿el qué? Os exaltará por encima de todas las naciones. Acompáñeme a Romanos, capítulo número 3, versículo 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos dio su ley para que conozcamos que somos pecadores. Él nos dio la ley para que reconozcamos que somos ¿qué? Pecadores. ¿Somos qué? Pecadores. Entienda, usted es pecador. Al igual que Adán, usted y yo transgredimos los mandatos de Dios. Él nos ha dicho, no coman de ese árbol. Y fuácate que nos mandamos allá en buffet. Lo que Él nos dice que no comamos, lo comemos. Pero siga leyendo conmigo, por favor. Versículo 23 al 24. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Dígale al de al lado, todos, usted y yo pecamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solamente Israel ha caído, usted y yo también hemos caído. Y necesitamos arrepentirnos. Ahora cuando estábamos comenzando, nos dirigían en la oración diciendo, Señor, perdónanos. ¿Sabe? El perdón está dado en la mesa. Lo que el Señor está esperando es que su corazón se arrepienta y vuelva a Él. Y eso es lo que está añorando. Ahora bien, no quiere decir que todos necesitemos de eso. Puede que alguno vez, no, yo estoy firme, estoy en guardia. En guardia estamos. Estoy presto, estoy alerta, no me he dormido. Dios hoy que le está diciendo, persevere hasta el final. No sea que sea peor que Adán. Pablo dijo, el que se crea estar firme, ¿qué haga? Aférrese, pero no a una vaina como esta. Aférrese a Cristo, que no lo mueve nada. Ni siquiera la tierra es de fiar. ¿Se imagina el día que la tierra deje de girar? Nos morimos. Ni siquiera la tierra, pero en Cristo, Cristo nunca va a dejar de ser. La tierra sí va a dejar de ser. Pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿En quién es nuestra redención?
¿A quién lo está invitando hoy el Señor a que sea fiel? A Cristo. Mi amado, tenemos que volver a leer la Biblia. ¿Alguien se propuso este año leer la Biblia? Levante la mano, tenga la mano levantada, el que se lo haya propuesto. ¿Alguien ya falló en ese propósito? Baje la mano. Gracias. No importa, levántese hoy y comience a leer la palabra, pero léala de una manera especial, conscientemente. Dígale: Señor, háblame, yo quiero guardar tu pacto. Y ahora el pacto es más sencillo. Él dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Adán estaba en un lugar donde no había vida, o sea, no había relación con Dios, porque si había vida, se movían animales y las plantas también habían allá, pero Adán no tenía una relación con Dios. Pero Dios lo tomó y lo puso en el huerto para que tuviera vida, una relación con el Padre, una unión, una intimidad. Dios puso a Israel, lo sacó de Egipto, de la muerte, a un lugar de vida donde fluye leche y miel. Dios lo sacó a usted de una forma de pensar que en este mundo, para que ahora esté en Cristo, para que tenga vida. Y el pacto que Él ahora ha hecho es: yo sé quién es usted, yo lo conozco, yo conozco sus pensamientos, pero venga a mí y yo lo limpio y le doy vida. Mi pacto es este: coma de mi carne y beba de mi sangre. Es decir, guarde mis palabras, oye mis palabras, escucha mis palabras, y aquí yo estaré contigo todos los días de la vida. Amados, dice Deuteronomio que si oyeres estos mandatos serán exaltados. La verdad de la ley es que es imposible cumplir la ley, de tal forma que por la ley nunca seremos exaltados. Pero eso es bueno, porque nos hace correr a Cristo, el cual dice: el que crea en mí, yo lo exaltaré. ¿Cómo nos exaltará? Una vez que hayamos tomado la cruz y muerto en ella, el mismo Padre nos levantará del medio de la muerte y nos dará la gloria al resucitarnos y permitirnos entrar a su reino. Amado, la exaltación no es la que nos promete el mundo, no son joyas, no son ropas negras finas, no es el carro del último modelo, es que usted cuente con Dios y al final de todo esto entrar en su reino, porque como dijo Jesús, a Él le ha placido que ustedes, que yo, la manada pequeña, entremos en su reino. Así que, mis amados, no seamos peor que Adán, guardemos el pacto, seamos fieles a Él. Amén. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.